Sin embargo, ahora con los medios electrónicos estamos en lo que se llama la paradoja de la originalidad. Hay tanta información y tan buena muchas veces la información que nos da miedo presentar ideas propias o ideas desarrolladas porque decimos, híjole, es que me voy a ver muy mal, a lo mejor hay alguien que ya desarrolló esto de manera muy brillante y ¿cómo voy a presentar yo algo? Y mejor lo copio y lo entrego, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen esta inseguridad de presentar sus ideas porque piensan que, en primera, que no son originales y en segunda, que cómo van a presentar algo si ya hay miles de trabajos al respecto, con ideas similares y desarrollados de otra manera muy distinta y a lo mejor consideramos brillante. Y entonces, bueno, nos da miedo presentar, nos da miedo expresar nuestras ideas por el qué dirán o si el profesor va a estar acorde o si no va a estar de acuerdo, qué voy a hacer, ¿no? Y entonces se nos hace más fácil, ahora ya tenemos tanta información que se nos hace muy fácil pues tomar estas ideas. El plagio cibernético entonces se conoce ya a partir de lo que estas personas que trabajaban en la compañía de Mac, en Apple, inventaron esto del copia-pega. De hecho, nos enseñaron a hacerlo muy bien con el solitario, ¿no? El solitario, la finalidad que tenía era que supiéramos draguear, o sea, arrastrar cosas y ponerlas en otro lugar. No nos dijeron, pero esa era la idea, que yo pudiera tomar algo y arrastrarlo y ponerlo en otro lugar, ¿sí? Igual que el buscaminas tenía la idea era que tú aprendieras a presionar el botón derecho para ver dónde estaban las minitas y pudieras evadirlas. Pero la gente que no sabía, pues a cada rato se daba de topes explotando, ¿no? Pero el que sabía, pues presionaba el botón derecho, veía dónde estaban y concluía el juego. Entonces, bueno, también era que aprendieras a utilizar el mouse. Entonces ahora decimos que esto también es parte de a lo que estamos expuestos, lo que hemos estado ya teniendo en muchos lados. Se habla de dos tipos de plagio, o de dos tipos de tratar de usurpar o de sacar ventaja de la tecnología. Unos dicen que hay un plagio, el plagio intencional, el cual se hace con toda la idea de engañar, ¿sí? Incluso hay gente que no tiene que hacerlo y nada más por la adrenalina de ver de vencer al profesor y decir, ¿ves? Ese ni revisa las tareas, ¿no? Nada más por la pura adrenalina, copias y pegas. Pero hay gente que también lo hace pues con tal de, tenemos tantas tareas y de pronto sacan el meme famoso, ¿no? De Van Damme aquí bailando, ¿no? Y diciendo 30 días antes, ¿no? En la pachanga, y 2 horas antes del examen están sufriendo, ¿no? Entonces, esto es debido a esto, que no, el estudiante muchas veces no es organizado en sus tiempos, en sus forma de entregar las tareas, y entonces aunque le digamos desde la semana 1 lo que nos van a entregar en la semana 10, en la semana 9 me están preguntando, oiga, la próxima semana el trabajo ese que nos dijo en la semana 1, ¿cómo es? ¿Nos podría explicar? O sea, quiere decir que aunque yo les dije desde la semana 1 lo que tienen que ir haciendo, lo están haciendo una semana antes o quizás 1 o 2 días antes, ¿no? Entonces, hay mala organización del tiempo, tenemos malos hábitos y también, debido a esta presión de tiempos, tendemos a incurrir en estas cosas de copiar y pegar. Hay otro que dicen que es el no intencional. Mucha gente dice no. Todo es intencional y quieras que no, aunque tú digas que no, lo haces a propósito. Pero hay veces que no, o sea, hay veces que yo tomo una idea y yo no sabía que ya había sido manejada por otro, lo estoy tomando de un texto que no citó, ¿no? Y entonces yo cito a esta persona, pero no al de la idea original, y entonces el de la idea original puede brincar y decir, oye, esta idea es mía, y la publiqué hace 10 años, y mira esto de donde tú lo sacaste se publicó hace 2 años, esto es mío. Bueno, yo no sabía. Hay otro que dicen, tiene su nombre, esta memoria que tenemos de escuchar música y de pronto nos quedan grabadas algunas tonalidades y nos vamos a dormir. 3, 4 días, semanas después, los músicos, ¿no? Están en el piano y de pronto les tocan algo que a lo mejor escuchaban pero no se acuerdan y sacan una melodía, ¿no? A Coldplay, por ejemplo, lo acusaron de plagio de su canción esta famosa, después de varios millones de ventas, le dijeron, ¿qué crees? Algunos acordes son míos y me tienes que pagar regalías. Tuvieron que pagarlas. Ellos decían, pues es que yo no tomé, o sea, nunca había escuchado esa melodía. Es probable que haya escuchado una parte,
y esa parte se quedó grabada y de ahí sacó algunos acordes. Y bueno, tiene su nombre, o sea, este tipo de memoria que nosotros tenemos ahí, de pronto surge en estas melodías, y aunque no haya habido la intención, ¿sí?, de copiar una melodía, de pronto, ahí está, ¿no? Esa de Ice Ice Baby, ¿no? Y escucha uno la canción original de donde lo sacaron, lo de Queen, ¿no? Esta melodía, y pues ya cuando se le reclamó, pues obviamente pagó las regalías que debía a Queen, pero pues ya se había hecho famoso con esa melodía, ¿no? Entonces Vanilla Ice, ¿no?, creo que era el cantante. Y bueno, como ese hay muchos casos, a lo mejor ahí efectivamente no hay intención, a lo mejor estaba esto, yo leí por ahí algo y de pronto escribo y de manera imperceptible estoy copiando o transcribiendo una frase original de otra persona. Incluso ahora hasta lo que se dice en las conferencias o en un evento, tenemos que referirlo porque corremos el riesgo de que por ahí alguien lo haya publicado ya después y que yo trate de hacerlo pasar como mío y que esa persona nos reclame. Entonces, si yo estoy tomando ideas de una conferencia, de un evento, de un congreso, también tengo que referirlo. Aunque no tenga, a lo mejor tengo el autor y el título de la conferencia y el evento, y así citarlo, para evitar, ¿no?, que después esto aparezca publicado en algún libro y que nos digan, esto ya está publicado y mira, tú lo tomaste de acá. Entonces, puede ser que de manera accidental sí lo hagamos, aunque hay mucha gente radical que dice no, el plagio es plagio y siempre es intencional. Nosotros creemos que no siempre. Bueno, hay muchas formas de plagio, ¿sí? Una es que se copie literalmente y no se menciona al autor. Otras son que se transcriban, digamos, algunas porciones de algún texto y que no cite yo al autor en la bibliografía, ¿no? A lo mejor lo puse entre comillas o pongo el autor y se me olvida al final ponerlo. Y entonces alguien me dice, oye, aquí estás mencionando a Bauman y al final no lo pones. O sea, ¿de dónde lo sacaste? Y entonces tenga yo que corregir mi trabajo, ¿no? En otras ocasiones es que a lo mejor dicen, bueno, yo copio un párrafo pero le cambio unas palabras y ya es mío, ¿no? Porque ya le cambié algunas palabritas, no. De hecho, Turnitin detecta traducciones, porque bueno, ustedes sí han utilizado el traductor de Google, no lo saben a lo mejor, pero eso ya se almacenó. Entonces esa traducción que yo hice se almacena y Turnitin tiene acceso a eso. Y entonces dice, esto que se está presentando en español ya fue presentado en inglés, ¿sí? Aunque le hayas cambiado algunas palabras, aparece como una traducción de un documento fulano y ya cuando uno coteja el idioma original con la traducción dice, ah, no, pues sí lo tradujo, ¿no? Y entonces hay que reconocer esas cosas. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones técnicas que nosotros luego no conocemos y que se puede prestar a que yo cometa alguna de estas deshonestidades académicas que le llamamos, ¿no? Ya nada más para terminar, vamos a ver cuáles son las notas y sus diferentes funciones. Se le llama nota al texto breve, que generalmente va colocado ya sea al pie de página o como una nota aclaratoria que sirve para explicar un aspecto detallado, particular, o que sirva como un ejemplo para ilustrar algo que ustedes están diciendo. Por lo general se utilizan asteriscos o algún otro carácter que haga mención de que se trata de una nota aclaratoria, ¿no? Puede ser un tipo de nota, una nota aclaratoria donde se dice, tiene como finalidad definir un término o un concepto en sus propias palabras o en las palabras en las cuales está en alguna referencia, en alguna enciclopedia. Y entonces, bueno, puede ser ahí el proyecto o protocolo, y entonces ponemos el numerito para decir, o el asterisco, lo que sea, para definir lo que es el protocolo, según ese autor, ¿sí? Y entonces yo digo, según ese autor, según yo lo que es el protocolo. Y entonces hago una aclaración de lo que es para mí, en este contexto del documento que yo estoy presentando, tal cosa. Y entonces yo utilizo estas notas aclaratorias al pie de página para que no tenga que ir la persona hasta el final del capítulo a ver qué quise decir yo con protocolo, sino que de inmediato en la parte de abajo yo tengo ya aclarado qué es para el que está escribiendo protocolo, ¿sí? Puede ser una nota amplificativa que sirve para ampliar un aspecto de la información, por ejemplo, algún detalle ya adicional, o que se profundiza o se especializa en alguna de las definiciones para un lector a lo mejor no especializado. Y entonces a lo mejor le parece raro de pronto encontrar esa palabra
no existe en los diccionarios porque está en otro contexto, y entonces yo puedo ampliar esta información para que el lector pueda, digamos, encontrar o tener bien definido qué es a lo que me estoy refiriendo. Y otro, bueno, la ejemplificativa, en la cual yo puedo poner un ejemplo, ¿sí?, sobre el tema que estoy platicando, para que le sea más sencillo a la persona que está leyendo entender lo que estamos diciendo. Puede ser que algo que ilustre, ¿no?, y que sea más accesible el contenido. Las citas indirectas, o lo que llamamos las paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Puede ser que sea un texto en el cual yo le cambio el orden, a lo mejor, pero por lo general se refiere a trasladar una idea a otro lado con mis propias palabras, ¿sí? O puede ser que yo diga mi humilde opinión, ¿no? O sea, nosotros le llamamos tinta verde, porque lo que pedimos es que al estudiante nos lo ponga en otro tipo de letra, o como ya tenemos medios electrónicos, en otro color, y entonces distinga yo la idea del texto con lo que está definiendo, pensando, llegando a concluir el estudiante, ¿no?, o el usuario. Y entonces nos pone esta paráfrasis en sus propias palabras. Decir lo mismo en otras palabras. Entonces, pero que no se pierda el sentido. O sea, que no le cambien el sentido totalmente a lo que están diciendo, porque entonces ya no es una paráfrasis, ya es una distorsión de lo que dice un texto. Entonces tratar a lo mejor de leer el original y que yo cuando lea lo que dije, o mi paráfrasis, se entienda perfectamente la idea, pero con otras palabras, con mis propias palabras. Y entonces la paráfrasis no quiere decir cambiarle 2 o 3 palabritas al párrafo. Eso no es paráfrasis, eso es copiar, ¿no? Entonces, si yo quiero parafrasear, yo tengo que poner esa misma idea, pero en mis propios términos, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer por lo general cuando escriban ya su trabajo de tesis. Consiste en reproducir la idea de un autor, pero expresándola en otras palabras, ¿sí? Usa la cita indirecta cuando se desea utilizar una idea, pero no las mismas palabras del autor, ¿sí? Entonces ahí yo utilizo no la paráfrasis, sino la cita indirecta. O el parafrasear a otro autor, que yo le tengo que dar el crédito y decir que yo estoy extrayendo esto que estoy diciendo de otra persona, pero lo estoy poniendo con mis propias palabras. El que lea el original va a decir, oye, pues no son totalmente distintos. Pues sí, pero dice la misma idea. Es exactamente la misma idea, pero en otras palabras. Por ejemplo, una paráfrasis mecánica consiste en sustituir solamente algunas palabras con sinónimos. Puede ser que yo le ponga, en lugar de una palabra, ponga un sinónimo, ¿sí? Pero en realidad estoy casi dejando el texto tal cual. Entonces le llamamos paráfrasis mecánica, ¿sí? Y otro que sea la paráfrasis constructiva, en la cual yo reelaboro totalmente el enunciado, el párrafo, lo que esté diciendo, ¿sí?, y lo pongo con mis propias palabras. Y el sentido es el mismo, se conserva el sentido. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando estemos con las paráfrasis. Pueden también servir como para realizar citas contextualizadas, ¿sí? Se lee, se parafrasea, se subraya. Puede ser que yo obtenga subrayados y a partir de eso reconstruya todo un texto completo, que yo sustituya palabras o frases por otras cosas, y que por último hay que señalar que la paráfrasis es considerada, esto es muy importante, como un método de reducción de textos, ¿sí?, junto con el resumen, la síntesis y el cuadro sinóptico. Entonces la paráfrasis es muy útil siempre y cuando yo haga una reconstrucción propia de lo que dicen esos autores, con mis propias palabras, lo que le llamamos así de mi humilde opinión, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, las fichas de contenido o los controles de lectura que le llamamos, que es donde se anotan las ideas de los autores que se están leyendo. Yo puede ser que vaya pues ya con la computadora y esté captando las notas. Yo les doy un formato a mis estudiantes en el cual viene que digan la idea principal, el tema, palabras clave, un resumen breve de lo que se está diciendo en el texto o en el párrafo, lo que yo les di, y de ahí qué les surge, qué idea les surge y para qué les va a servir. Y entonces, bueno, puede ser que yo esté armando todo un marco teórico para mi protocolo y entonces vaya captando estas ideas y las vaya guardando. Antes las teníamos que guardar, les digo, en estas tarjetas. Ahora ya las puedo guardar en una USB. Tengan la precaución nada más de sacarle copia en el disco duro para que no vaya a ser que pierdan la USB o se rompa o se dañe, y entonces ahí pierden toda su tesis, ¿no?
Entonces, siempre tener el mayor número de respaldos posibles, así como las llaves de la casa, ¿no? Que tenemos un juego en otro lugar para que evitar que me quede fuera de mi casa, ¿no? En este caso, tener una copia adicional de su USB para evitar perder, lamentablemente, todo su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, estas se pueden hacer con un formato, puede ser que sea un formato que ya estén utilizando desde el kinder, no, desde el bachillerato a lo mejor les enseñaron a hacer sus fichas, o que se adapten a algún formato que alguien les sugiera, ¿no? Entonces, si quieren, al final les doy mi correo, yo les puedo enviar el formato que utilizo con mis estudiantes. Estamos haciendo un proyecto con los estudiantes de primer año sobre habilidades lectoras, y entonces les estamos enseñando a hacer fichas, y lo que queremos es enseñarlos a pensar. No que lean y ya, sino que lean y de ahí piensen y nos digan qué entendieron de la lectura. Entonces, si quieren, yo les paso esta ficha, es una fichita ahí de una hoja en Word, y entonces ustedes si quieren la pueden adoptar, ¿no? O pueden adaptarla como ustedes prefieran. Bueno, y bueno, ya finalmente el análisis crítico. Este análisis crítico es, ¿qué es lo que queremos? O sea, si el autor me sirve o no me sirve para conformar mi marco teórico. Puede ser que después de leerlo diga, pues no, es que no es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, yo no me sirve o sí me sirve, o cuál es su idea central, y si su idea central es acorde a lo que yo estoy queriendo encontrar, si hay contradicciones en el texto, repensar ese documento me ayuda mucho el hacer esta lectura crítica, lectura a profundidad, ¿no? Leer entre líneas, de hecho la inteligencia eso quiere decir interleyere, ¿no? Entresacar ideas de lo que yo estoy leyendo. Y entonces saber si desde un principio el autor plantea bien sus ideas o hay cierta vaguedad y a lo mejor tiene otras ideas secundarias que yo no he podido detectar o que detecto de pronto y digo, esto es algo que no me esperaba, ¿no? Si hay una unidad lógica entre lo que yo estoy planteando, entre las ideas que yo estoy escribiendo, y si yo estoy demostrando cada una de estas ideas. Si no, nada más estoy diciendo algo y no estoy argumentando. Argumentar es convencer. Yo tengo que convencer que el trabajo que yo estoy planteando vale la pena hacerlo y que va a valer la pena obtener información de ello. Si no hay equilibrio con respecto al plan y si yo me estoy, digamos, acorde al plan, si yo estoy tratando de ser lo más minucioso, lo más precavido con respecto al manejo de las ideas, ¿sí? Entonces, yo tengo varias cosas que hacer. En primera, todo esto que ustedes van a plantear como un protocolo y finalmente como una tesis, va a ser una tarea muy extensa. A lo mejor ustedes, en donde estuvieron, no hicieron una tesis como en la UAM Xochimilco o como los médicos que hacen un examen de conocimientos. A lo mejor ellos nada más hacen un examen y no hacen una tesis. A lo mejor algunos de ustedes, aunque estén en el posgrado, no han hecho una tesis. Puede ser el caso. Y entonces, conocer que este análisis crítico de la información que van a presentar en su marco teórico, en su protocolo y en su reporte de investigación al final, y su tesis o su artículo que van a publicar, digamos que podrían extraer las ideas fundamentales, tratar de obtener un resumen ejecutivo, ¿no? Lo que le llaman el policy brief, que en algunos casos sirve como para presentar una idea a mucha gente y que no tenga que leer 40 hojas, sino que presente yo 8 hojitas en las cuales la gente lo lea y lo pueda manejar. Muchas veces esto es necesario saber hacerlo para poder expresar y manejar ideas que son muy amplias, pero que a lo mejor a la gente no va a tener el tiempo para revisarlas todas. Entonces yo puedo resumirlo en este tipo de formatos. El que yo conozco es el Policy Rep, en el cual presentan toda una idea de un desarrollo de un trabajo en unas cuantas hojas. Y entonces obviamente el reporte ya va a todo lo extenso que quieran, pero la gente que va a financiar estos proyectos muchas veces no tiene el tiempo de leer 80 propuestas. Y entonces si tú le presentas un documento resumiendo todo esto en unas cuantas hojas, te lo va a agradecer y lo va a leer. El mamotreto ese de 100 hojas, quién sabe si lo vaya a leer, pero el de 8 o 10 hojas, cuando mucho así, sí lo va a leer y le va a prestar atención. Entonces a lo mejor este tipo de cosas también, el llevar la información sistematizada nos va a servir también de mucho para poder expresar y manejar bien las ideas y sobre todo argumentar. Argumentar es convencer a la gente de que lo que yo hice valió la pena y lo hice bien. Y que a lo mejor no obtuve los resultados esperados, pero lo intenté y hasta aquí llegué y ahí está. Si alguien lo quiere retomar o si nos dan tiempo de ampliarlo y poder llevarlo a buen fin. Pero convencer a la gente de que eso vale la pena.
Entonces, bueno, en primera es un trabajo muy arduo, es un trabajo en el cual ustedes van a tener que concentrarse mucho para poder, digamos, arribar a una buena idea que vaya a ser evaluable, que vaya a ser autorizada para llevar a cabo su proyecto. Pero entonces ustedes también deben ser muy respetuosos con las ideas de todas las demás personas, que todo lo que ustedes van a hacer seguramente ya está dicho, pero que ustedes lo que van a hacer es una actualización y una adecuación de eso que se hizo en tal lugar a esta institución o a este centro comunitario o a esta localidad, ¿no? En primera, que deben de ser ordenados con sus ideas y que además sean coherentes, que sean congruentes con lo que están diciendo y que no haya disparidades, que a lo mejor son diferentes autores, pero yo veo un eje común entre ellos, ¿no? Entonces, que yo sepa distinguir esto. Y entonces, bueno, la idea es que ustedes, al final de sus estudios, puedan arribar a una conclusión